El silencio de la hacienda era más denso que el calor. Magdalena lo sentía en los pulmones cada vez que respiraba, ese aire viciado que se pegaba a la piel como una segunda muerte. 32 años llevaba en la Hacienda del Perdón. 32 años desde que su madre fue vendida a otro territorio, y ella quedó sola en esas tierras secas de Oaxaca, donde el tiempo no avanzaba, sino que se enquistaba en los muros agrietados y en los corazones de quienes no tenían a dónde huir. La hacienda misma era un cadáver que aún no sabía que estaba muerto. Construida en el siglo XVII por un marqués cuya fortuna provenía del comercio de cochinilla y sangre indígena, se erguía como un monumento al olvido. Sus paredes de adobe rosado se desmoronaban lentamente, tragadas por maleza que nadie se atrevía a arrancar. Los campesinos del pueblo vecino decían que la hacienda estaba maldita, que el espíritu del marqués y sus víctimas no descansaban bajo sus pisos de tierra compactada, pero eso eran supersticiones de gente ignorante. Magdalena no creía en fantasmas. Había visto demasiada hambre real como para temer a los muertos. Lo que Magdalena temía era a los vivos. El dueño actual, don Aurelio Ramírez, apenas visitaba el lugar. Era un hombre de la ciudad, de México, que había heredado la hacienda de su tío y la consideraba un estorbo más que una fortuna. Cada 2 años enviaba a un administrador para cobrar las deudas, azotar a los peones que no cumplían cuotas y llevarse lo poco que quedaba de valor. Los últimos 5 años, ni siquiera eso. La hacienda se vaciaba a sí misma, como un cuerpo desangrándose lentamente. Magdalena era la única esclava que quedaba. Los otros habían muerto de fiebre, se habían escapado a las montañas, o simplemente habían desaparecido en la noche, llevados por coyotes o simplemente evaporados por la voluntad del destino. Su dueño anterior, don Cristóbal, murió hace 3 años sin dejar disposiciones claras sobre ella. Técnicamente, era propiedad del Estado, abandonada. Pero nadie venía a reclamarla. Así que Magdalena se quedó, cuidando la hacienda como si fuera suya, cultivando lo que podía en el huerto trasero, criando 2 cabras y una gallina desplumada, comiendo lo mínimo para sobrevivir y rezando cada noche para que llegara el fin. Ese era su vida, una lentitud ritualística de labor sin propósito. Esa mañana de julio, el calor era tan sofocante que hasta los pájaros habían desaparecido. Magdalena trabajaba en el sótano de la hacienda, donde don Cristóbal guardaba las herramientas viejas y las cosas que no querían ver. Había bajado con una vela y una pala de madera, porque el piso del sótano se estaba hundiendo en una esquina, amenazando con colapsar la cocina de arriba. Quería reforzar la tierra, compactarla si era posible, aunque fuera un trabajo inútil en una casa condenada. El sótano olía a moho, a raíces podridas, a tiempo acumulado sin ningún propósito. Las paredes estaban cubiertas de hongos blancos que brillaban levemente a la luz de la vela. Magdalena había estado allí 100 veces, quizá 1000, conocía cada grieta, cada rincón donde los ratones hacían sus nidos. Pero esa mañana, cuando metió la pala en la tierra cerca de la esquina que se hundía, sintió algo diferente. La pala no se hundió como debería. Chocó contra algo sólido, algo que no era piedra. Magdalena se arrodilló. Con los dedos de una mujer que había pasado 32 años trabajando sin descanso, comenzó a cavar alrededor del objeto. La tierra se desprendía en terrones duros, compactada por décadas. Lentamente una forma comenzó a emerger, rectangular, metálica, un cofre. Su corazón no aceleró. Magdalena había aprendido hace años a no permitir que la esperanza la tocara, pero sus manos temblaban un poco mientras limpiaba la tierra del cofre. Era de hierro, oxidado pero sólido. No era grande, cabría en sus 2 palmas si las abriera. Tenía una cerradura cubierta de verdín. Magdalena intentó abrirlo, pero estaba sellado. Trató de forzarlo con la pala, y después de varios golpes secos, la cerradura cedió. El cofre se abrió como una boca antigua que despierta para contar su secreto. Adentro, envuelto en tela que se desmoronaba al tacto, había un objeto. Magdalena lo sacó con cuidado. Era pesado, frío, metálico, una medalla, pero no una medalla como las que habían visto en las procesiones,
con la imagen de algún santo o de la corona. Esta era diferente, de oro o algo parecido. En una cara estaba grabada una imagen que Magdalena no comprendía del todo. Una mujer en perfil, coronada, con el perfil de alguien que no era español. En la otra cara había una inscripción en letras que Magdalena no podía leer, pero que reconocía como francesa. En el fondo del cofre, debajo de donde estaba la medalla, había un papel. Magdalena lo extrajo con los dedos temblorosos. Estaba doblado varias veces, la tinta desvanecida pero legible. La letra era antigua, de hace más de un siglo. Magdalena no sabía leer bien, pero su madre le había enseñado algunos signos cuando era niña, antes de ser vendida. Reconoció su nombre. No. Su nombre no. Otro nombre que compartía con ella, María Magdalena. Pero no la María Magdalena que Magdalena era, una María Magdalena más antigua, una María Magdalena que había sido princesa. Magdalena se sentó en la tierra del sótano, la medalla en una mano, el papel en la otra, y por primera vez en 32 años, algo como el miedo verdadero se enroscó alrededor de su garganta. No era miedo a fantasmas, era miedo a lo que esto significaba. Era miedo a que, en un lugar como la Hacienda del Perdón, en un país donde el poder se medía en tierra y en la capacidad de poseer cuerpos, un objeto como este, una medalla, una inscripción en francés, un nombre antiguo, podía ser más peligroso que cualquier arma. Magdalena volvió a envolver la medalla en la tela desmoronada. La metió en el bolsillo de su vestido de algodón gris, subió del sótano lentamente, apagó la vela y se sentó en el patio trasero, bajo la sombra de un árbol de Guanacaste que había estado muerto durante años. Durante horas no se movió. Solo sostuvo su mano contra el bulto en su bolsillo, sintiendo el peso de algo que no entendía, algo que el tiempo había enterrado deliberadamente, algo que no debería haber encontrado. Cuando el sol comenzó a caer, tiñendo el cielo de naranja sangre, Magdalena oyó el sonido de cascos en el camino de tierra que llevaba a la hacienda. Levantó la cabeza. Nadie visitaba la Hacienda del Perdón. Nadie. Un hombre a caballo apareció entre el polvo. Visto de lejos parecía joven, tal vez 30 años. Vestía bien, pero no como la gente de la ciudad. Traía la ropa de viaje, polvoriento, manchado de sudor de caballo. Cuando llegó más cerca, Magdalena vio que tenía los ojos intensos, oscuros, y que miraba la hacienda como alguien que busca algo que perdió hace mucho tiempo. El hombre desmontó. Vio a Magdalena sentada bajo el árbol muerto, y por un momento, los dos se miraron sin hablar. ¿Vive alguien aquí?, preguntó el hombre. Su acento no era del todo mexicano. Tenía un dejo que Magdalena no pudo identificar. ¿Español? ¿Francés? Solo yo, respondió Magdalena sin levantarse. El hombre asintió lentamente. Sus ojos recorrieron la hacienda, cada muro ruinoso, cada ventana vacía, como si estuviera buscando la respuesta a una pregunta que nadie había hecho en voz alta. «Hace mucho tiempo que no vengo aquí», dijo, «pero vine porque he estado buscando algo. Algo que se perdió hace más de 100 años. Algo que pertenece a mi familia». Magdalena sintió el peso de la medalla contra su pecho, no dijo nada. «Se llama María Magdalena», continuó el hombre, mirándola directamente. «¿Has oído hablar de alguien así? Aquí, en la hacienda». El mundo se detuvo. El viento dejó de soplar. Los insectos dejaron de cantar. «No», mintió Magdalena. Pero el hombre sonrió, y en esa sonrisa, Magdalena vio algo que la asustó más que cualquier fantasma. Reconocimiento, como si supiera exactamente qué había encontrado, dónde estaba y por qué había llegado en ese momento, en esa tarde de julio, cuando el calor había hecho que todo se desmoronara. «Mi nombre es Henri Gautier», dijo el hombre, «y he venido a reclamar lo que le pertenece a mi familia, una medalla, una herencia, una verdad que ha estado enterrada demasiado tiempo». Magdalena se levantó lentamente. La medalla pulsaba en su bolsillo como un corazón robado. «No tengo nada que darle», dijo. «Aún no», respondió Henri. «Pero mañana, cuando el pueblo se entere de que estoy aquí, todos vendrán a preguntar quién soy. Y cuando lo hagan,
Tendrás que elegir: proteger tu silencio o revelar un secreto que podría cambiar todo lo que crees que sabes sobre esta tierra, sobre esta hacienda y sobre ti misma. Henri ató su caballo a un árbol y entró a la hacienda como si fuera su propia casa. Magdalena, con el pulso acelerado por primera vez en años, tocó la medalla a través de la tela de su vestido. En ese momento, supo que su vida de silencio había terminado, que algo antiguo, algo que había sido enterrado bajo el polvo y la sangre de esa hacienda, estaba despertando, y que ella, una mujer sin nombre verdadero, sin historia, sin futuro, era la clave de todo. Capítulo 2. Las voces del pueblo. La noticia de que un extranjero había llegado a la hacienda del Perdón se propagó por el pueblo como fuego en madera seca. Para la mañana siguiente, cuando Henri Gautier bajó al pueblo más cercano, San Mateo del Valle, un poblado de 800 almas donde el tiempo se movía en ciclos de cosecha y muerte. Ya todos lo sabían. Lo sabían los campesinos que trabajaban las milpas. Lo sabían las mujeres que molían maíz frente a sus casas. Lo sabía el sacerdote, Padre Tomás, un hombre anciano y corrupto que había vendido más almas al demonio que al cielo. Y lo sabía, sobre todo, don Ramiro Sánchez, el cacique del pueblo, el hombre que había heredado el poder de sus padres, de la misma manera que heredaba sus deudas, como una carga pesada y vergonzosa que debía mantener a cualquier precio. Ramiro era un hombre de 60 años, de piel morena, quemada por el sol, con un bigote blanco que llevaba con una precisión casi obsesiva. Toda su vida había girado en torno a la Hacienda del Perdón. Su padre fue administrador de don Cristóbal, su abuelo fue capataz, su bisabuelo fue esclavo, antes de comprar su libertad con dinero que nadie sabía cómo había conseguido. En cada generación, los Sánchez se habían posicionado más cerca del poder, más arriba en la jerarquía invisible de esa región muerta, y todo eso se construyó sobre el secreto de que la Hacienda del Perdón no era una simple plantación de cochinilla. Era algo más, algo que Ramiro sabía pero nunca había comprendido completamente. Cuando Henri entró a la pulquería de don Martín, un local oscuro y pegajoso donde los hombres se emborrachaban al anochecer, Ramiro ya estaba allí, esperándolo. No lo sabía conscientemente, pero su cuerpo lo sabía. Su instinto lo sabía. Ramiro llevaba varias noches sin dormir bien, como si algo en el aire hubiera cambiado, como si la tierra misma estuviera removiéndose. «Bienvenido a San Mateo», dijo Ramiro en español fluido, pero con un acento que revelaba que no era su primera lengua. Se levantó de su mesa de madera gastada, extendiendo la mano. Henri la estrechó. «Gracias», respondió Henri. Su español era perfecto, pero con ese acento que Magdalena no había podido identificar la noche anterior. Ahora, bajo la luz de la pulquería, Ramiro lo escuchó claramente. Era francés. «Dicen que vienes de la capital», continuó Ramiro, «que vienes de lejos». «Vengo de Francia», dijo Henri sentándose, «pero hace 10 años que no estoy en Europa. He estado viajando por América buscando historia familiar». Ramiro sonrió, pero no fue una sonrisa genuina. Fue la sonrisa de un depredador que reconoce a otro depredador. ¿Historia familiar? Aquí no hay mucha historia, solo trabajo, tierra y la gracia de Dios que nos mantiene vivos. «Y secretos», añadió Henri, mirando a Ramiro directamente. «Cada lugar tiene secretos». Hubo un silencio largo. Los otros hombres en la pulquería sintieron algo cambiar en el aire. Uno de ellos, Pedro, un peón viejo que había trabajado en la hacienda hace 30 años, se levantó lentamente y se fue. Otros lo imitaron, dejando a Ramiro y Henri solos. «¿Qué tipo de secretos?», preguntó Ramiro finalmente, su voz más baja. «El tipo que se entierra deliberadamente», respondió Henri. «El tipo que destruye a hombres poderosos si se descubre. El tipo que hace que ciudades enteras guarden silencio durante generaciones». Ramiro llamó al dueño de la pulquería y pidió pulque. Bebió lentamente pensando. Luego habló. «¿Sabes cuál es el problema con los secretos, señor Gautier? Que cuando se entierra algo profundamente es porque fue una razón muy buena. A veces es mejor dejar dormido lo que está muerto». «A veces», acordó Henri.
Pero a veces la verdad es lo único que puede dar paz, a los vivos y a los muertos. ¿La verdad te importa?, preguntó Ramiro. ¿O importa lo que la verdad te pueda dar? Porque he visto hombres que buscaban verdad, y lo único que realmente buscaban era poder, dinero o venganza disfrazada de justicia. Busco las tres cosas, respondió Henri sin pestañear. Pero principalmente busco una respuesta. Una mujer. Una historia que fue borrada del mundo hace más de 100 años, cuando mi familia fue destruida. Creo que la respuesta está aquí, en esta hacienda. Ramiro terminó su pulque. Mañana es el mercado del pueblo. La gente viene de las rancherías cercanas. Todos hablarán de ti. Todos querrán saber quién eres y por qué estás aquí. Te sugiero que tengas una historia que contar, porque si no la tienes, el pueblo te inventará una. Y las historias que el pueblo inventa son siempre más peligrosas que la verdad. Se levantó y se fue, dejando a Henri solo con sus preguntas. Esa noche, Magdalena no durmió. Se quedó en su cuarto, un espacio diminuto en la parte trasera de la hacienda, donde el techo tenía un agujero que dejaba entrar la lluvia, con la medalla en sus manos, estudiándola bajo la luz de la luna que entraba por el agujero. La inscripción en francés decía, según lo que pudo descifrar, revisando las pocas palabras que había aprendido, a la Reine Marie-Madeleine de France, 1789. A la Reina María Magdalena de Francia, 1789. Una reina francesa. Pero 1789 era el año de la Revolución, el año en que los reyes fueron guillotinados, el año en que los mundos antiguos fueron destruidos. El papel, que Magdalena finalmente se atrevió a abrir completamente bajo la luz de la luna, contenía nombres, fechas y una historia que, aunque escrita en una letra antigua difícil de leer, Magdalena comenzó a comprender a través de fragmentos. María Magdalena, princesa legítima de Francia. Refugio con la familia de la Cruz en Nueva España. El descubrimiento podría restaurar la dinastía. Debe mantenerse en secreto hasta que sea seguro revelar. La letra se volvía menos legible hacia el final, como si quien escribía hubiera estado bajo una emoción intensa o una prisa desesperada. Alguien tocó a la puerta de su cuarto. Magdalena escondió la medalla y el papel bajo su colchón de paja y abrió. Era Henri. «Necesito que me muestres la hacienda», dijo sin preámbulos. «Toda ella, cada rincón, cada secreto». «¿Por qué habría de hacerlo?», preguntó Magdalena. «Porque si no lo haces, alguien más lo hará, y esa persona podría no ser tan cuidadosa con lo que encuentra, con lo que alguien como tú podría estar protegiendo». Magdalena lo miró a los ojos. Vio en ellos no ambición, sino algo más, desesperación, la misma desesperación que ella sentía en su propio pecho. «Mañana», dijo, «cuando esté oscureciendo». Henri asintió y se fue. A la mañana siguiente Magdalena fue al pueblo. Necesitaba ver qué estaba pasando, necesitaba escuchar lo que la gente decía. Se mezcló entre las mujeres que compraban verduras y tela, escuchando los susurros. Henri Gautier era peligroso, decían. Era un espía francés, quizá, o un buscador de tesoros, o peor, un hombre que venía a reclamar tierras que habían pertenecido a su familia durante la colonia, tierras que ahora eran de otros, tierras teñidas de sangre e injusticia. Pero fue lo que dijo don Ramiro lo que hizo que Magdalena sintiera verdadero miedo. Ramiro estaba hablando con padre Tomás cerca de la iglesia, sin saber que Magdalena estaba lo suficientemente cerca para escuchar. Si ese hombre encuentra lo que está buscando en la hacienda, todo cambia, todo. Nuestros derechos a la tierra, nuestro poder sobre el pueblo, la posición de don Aurelio. Si la verdad sale a la luz, será un escándalo que llegará hasta la capital. Y cuando llegue a la capital, los políticos querrán una cabeza, querrán sangre. «¿Qué me sugieres?», preguntó padre Tomás, su voz temblorosa. «Sugiero que esa medalla nunca sea encontrada», dijo Ramiro. «Sugiero que ese hombre salga de aquí con las manos vacías. Y sugiero que Magdalena, esa esclava vieja, no pueda testificar sobre lo que haya visto u oído». El sacerdote no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Magdalena corrió de vuelta a la hacienda.
Su mente era un torbellino de miedo y cálculo. Ramiro sabía. De alguna manera, Ramiro sabía que el secreto existía, y estaba dispuesto a matar para protegerlo. Esa noche, cuando oscureció, Henry llegó con una lámpara de aceite. Magdalena lo llevó a través de la hacienda, mostrándole cada cuarto, cada grieta, pero no lo llevó al sótano. No todavía. ¿Hay algo debajo?, preguntó Henry. El sótano, dijo Magdalena. Pero no hay nada allí, solo tierra vieja. Llévame, insistió Henry. Bajaron. La vela parpadeaba haciendo sombras en las paredes. Cuando llegaron a la esquina donde Magdalena había encontrado el cofre, Henry se detuvo. Aquí, dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. Aquí es donde estaba. Magdalena asintió lentamente. ¿Dónde está ahora? Lo encontré esta mañana, mintió Magdalena. Lo robaron del sótano hace años. Alguien vino, lo sacó, se lo llevó. No sé quién. Henry la miró y supo que estaba mintiendo, pero no insistió. En cambio, se sentó en el piso de tierra del sótano y comenzó a llorar silenciosamente. Mi bisabuela, dijo finalmente. María Magdalena. Era la hija menor del rey Luis XVI. Cuando la familia real fue capturada durante la Revolución, ella fue separada de sus hermanos. Se suponía que sería guillotinada como el resto, pero alguien, mi tatarabuelo, quien era cortesano, la sacó de Francia en secreto. La llevó a Nueva España, a una familia que tenía conexiones con la corona española. Aquí la escondieron. Aquí vivió el resto de su vida bajo un nombre falso, criando hijos, enseñando, escribiendo en diarios que nadie nunca leyó. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Magdalena. Porque encontré uno de sus diarios en París, dijo Henry. Hace 10 años. Mi abuela me lo dio antes de morir. En él describía esta hacienda. Describía el cofre que enterró con la medalla como prueba de quién era, por si alguna vez alguien de su familia venía a buscarla. Escribió: bajo las raíces de la hacienda maldita, donde los inocentes fueron asesinados, dejo mi nombre. Si alguien lo encuentra, que sepa que una princesa murió aquí, no bajo la guillotina, sino bajo el silencio, protegiendo a un pueblo que nunca supo quién era. Magdalena sintió como si el piso bajo sus pies se disolviera. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó. Porque en el diario mi bisabuela escribió algo más, dijo Henry. Escribió que su cuidadora en la hacienda fue una mujer africana, una esclava llamada María Magdalena, a quien ella amaba como a una hermana. Y que cuando fue hora de marcharse, de escapar, ella le dejó la medalla a esa mujer, para que siempre recordara quién había sido y para que supiera que había alguien en el mundo que la reconocía como humana, como valiosa, como digna de ser recordada. Los ojos de Magdalena se llenaron de lágrimas. Eso fue hace más de 100 años, dijo Magdalena, su voz apenas un susurro. Sí, respondió Henry. Pero la medalla pasó de generación en generación de esclavas, ¿verdad? Tu madre te la dio antes de ser vendida, o alguien te la dejó, o la encontraste aquí donde fue enterrada. Porque de alguna manera esa medalla llegó hasta ti, y eso no es coincidencia. Magdalena no respondió. No podía. Todo lo que creía sobre sí misma, sobre su lugar en el mundo, estaba siendo reescrito en ese sótano oscuro, bajo la luz parpadeante de una vela. Arriba, en el pueblo, don Ramiro estaba dando órdenes a sus hombres. Hombres desesperados, hombres pobres, hombres que habrían hecho cualquier cosa por dinero o por poder. Les dijo que vigilaran la hacienda, que si el hombre francés encontraba algo, cualquier cosa, debían detenerlo, no violentamente, si era posible, pero si era necesario. Bien, entonces sería necesario. La verdad, pensó Ramiro, era un lujo que los pobres no podían permitirse, y él había pasado toda su vida asegurándose de que el pueblo permaneciera pobre, de que permaneciera ignorante, de que permaneciera bajo su control. No iba a permitir que un extranjero y una vieja esclava destruyeran todo lo que había construido. Esa noche, Henry no durmió en la hacienda. Se fue al pueblo buscando posada, buscando información. Magdalena se quedó sola de nuevo, sosteniendo la medalla, escondida bajo su colchón,
sabiendo que el mundo estaba a punto de cambiar, pero sin estar segura de si ese cambio sería liberación o destrucción. Capítulo 3. El precio de la verdad. 3 días pasaron. 3 días en los que Henri recorrió el pueblo, hablando con gente vieja, buscando registros, visitando el archivo de la iglesia donde Padre Tomás guardaba los bautismos y los entierros de 100 años. 3 días en los que Ramiro y sus hombres lo observaban. Magdalena también observaba, desde la seguridad de la hacienda, desde las sombras. Veía cómo el pueblo se dividía. Algunos campesinos ayudaban a Henri, buscando con él, recordando historias viejas de sus abuelos sobre una mujer francesa que vivía en la hacienda hace mucho tiempo, una mujer que hablaba idiomas extraños y que escribía en libros de cuero. Otros lo evitaban, siguiendo órdenes tácitas de Ramiro. La tarde del tercer día, Henri regresó a la hacienda con documentos. Estaban amarillos por el tiempo, pero legibles. Registros de bautismo de 1790, donde aparecía una Magdalena de la Cruz, bautizada en la iglesia de San Mateo, con padrinos españoles. Registros de matrimonio de 1795, donde esa misma Magdalena se casaba con un caballero español de nombre Discreto. Registros de muerte de 1842, donde Magdalena de la Cruz, de 68 años, era enterrada en el cementerio de San Mateo con los ritos de la Iglesia Católica. Era aquí, dijo Henri, mostrándole los documentos a Magdalena. Vivió aquí durante 50 años. Tuvo hijos, tuvo una vida, y nadie lo supo. Alguien lo sabía, respondió Magdalena, señalando hacia el pueblo. Ramiro lo sabía, por eso está tan asustado. Como si hubiera invocado su nombre, oyeron caballos aproximándose. Muchos caballos. Magdalena fue a la ventana y vio a Ramiro llegando con 10 hombres armados con machetes, rifles viejos, y esa rabia silenciosa de los pueblos que sienten que su poder es amenazado. «Vino a buscar verdad», gritó Ramiro desde la distancia. «Y aquí está la verdad. La verdad es que los hombres como tú que vienen de afuera con historias y documentos no entienden nada. La verdad es que esa hacienda fue construida sobre la sangre de mis ancestros, sobre la sangre de gente que fue vendida y comprada como mercancía. La verdad es que esa medalla, esa historia de princesas francesas, es una mentira que no le cambia nada a nadie». Henri salió de la hacienda caminando lentamente hacia Ramiro. «La verdad es que tu familia fue parte de eso», dijo Henri, su voz calmada pero afilada como vidrio. «Tu bisabuelo fue esclavo aquí, tu abuelo fue capataz, tu padre fue administrador, y cada generación tu familia trepó más alto pisando a otros, protegiendo secretos que no son suyos, perpetuando injusticia». «Sí», respondió Ramiro sin negarlo, «así es como funciona el mundo. El mundo no es justo, señor Gautier. El mundo es poder. Y el poder, una vez que lo tienes, lo proteges, a cualquier precio». Ramiro levantó la mano y sus hombres avanzaron. Pero antes de que llegaran a la puerta de la hacienda, otro sonido los detuvo. Caballos, más caballos, pero estos venían de otra dirección. Padre Tomás llegó montando solo, y detrás de él un grupo de campesinos que Magdalena reconoció, hombres y mujeres viejas, gente que había trabajado en la hacienda, gente que recordaba. El sacerdote desmontó, se quitó el sombrero y se dirigió a Ramiro. «Esto termina aquí», dijo Padre Tomás. Su voz era diferente a la que Magdalena había escuchado antes. No era la voz de un hombre corrupto y asustado. Era la voz de alguien que había estado escondiendo algo durante años y que finalmente había decidido que era suficiente. «¿Qué?», preguntó Ramiro confundido. «Guardé silencio», continuó el padre. «Guardé silencio porque era cobarde. Guardé silencio porque tenía miedo. Guardé silencio porque la verdad es incómoda y porque es más fácil vivir en mentiras. Pero esta mañana, cuando visité el confesionario, la gente comenzó a hablarme. Confesaron sus crímenes, sus robos, sus traiciones, y todos mencionaban lo mismo. Tu nombre, tus órdenes, tu corrupción». Padre Tomás se volvió hacia Henri. «Lo que dice el señor es verdad. Hay documentos que prueban que una mujer francesa vivió aquí.
Hay cartas de mi predecesor, el padre Jerónimo, que describe a esa mujer. Describe cómo la hacienda fue construida sobre ruinas de pueblos indígenas exterminados. Describe cómo el dinero que financió esa construcción vino del comercio de esclavos y cochinilla. Uno de los campesinos, un hombre llamado Sebastián, que era tan viejo que su edad era un misterio, se adelantó. «Mi abuela trabajó aquí», dijo. «Trabajó en la casa donde vivía esa mujer francesa. Mi abuela me contó historias de cómo esa mujer enseñaba a los hijos de los peones a leer en secreto. Historias de cómo esa mujer guardaba comida para cuando había hambre. Historias de cómo esa mujer dejó dinero escondido en sus diarios, dinero que fue encontrado después de su muerte y que su familia, que odiaba a los pobres, nunca supo que existía». Magdalena salió de la hacienda. Caminó entre los dos grupos hasta quedar entre Ramiro y Henry. Cuando habló, su voz era quieta, pero fue escuchada por todos. «Mi nombre es Magdalena», dijo. «No sé cuál es mi verdadero nombre porque me lo robaron. No sé de dónde vengo exactamente porque me lo borraron, pero encontré esto». Sacó la medalla del bolsillo de su vestido, la sostuvo en alto, y el oro, o lo que fuera, brilló bajo la luz de la tarde. «Esta medalla me conecta con una reina, una princesa, una mujer que fue borrada de la historia porque era inconveniente, una mujer que vino a este lugar pobre, asustado, maldito, y que aprendió que la verdad no siempre es lo que está escrito en libros. A veces la verdad está en cómo tratamos a los otros. Está en si reconocemos la dignidad de quienes no tienen nada. Está en si tenemos el valor de decir la verdad, aunque cueste todo lo que hemos construido». Se volvió hacia Ramiro. «Tu familia fue esclava, eso es verdad. Eso fue injusto. Eso fue un crimen. Pero la respuesta no es esconder esa verdad. La respuesta es reconocerla. Es decir, esto sucedió, esto fue mal, y ahora hacemos diferente». Ramiro bajó la cabeza. Sus hombres, viendo a su líder debilitado, bajaron sus armas. «¿Y qué pasa ahora?», preguntó Ramiro derrotado. «¿Vienen los abogados? ¿Vienen los políticos? ¿La hacienda es confiscada? ¿Todo cambia?». «Nada cambia rápidamente», dijo Henry, «pero comienza a cambiar. Mi familia tiene abogados en la capital. Tenemos poder. Usaremos ese poder para que la verdad sea reconocida legalmente, para que la historia de esa hacienda sea pública, para que los nombres de los esclavizados sean inscritos, para que tu familia sepa exactamente de dónde vino su poder, y para que aprendas a vivir con eso». Padre Tomás se acercó a Ramiro, poniendo una mano en su hombro. «Y tú, Ramiro, tienes una opción. Puedes seguir protegiéndote a ti mismo, protegiéndote tu poder falso. O puedes convertirte en alguien que ayuda a revelar la verdad. Hay mucho que reparar en este pueblo. Hay muchas injusticias que deben ser enderezadas. Podrías estar al frente de eso, o podrías estar en contra. Tu elección determinará quién eres realmente». Esa noche, los campesinos se fueron. Ramiro se fue en silencio hacia su casa. Padre Tomás regresó a la iglesia, y en la hacienda solo quedaron Henry, Magdalena y el fantasma de María Magdalena, la princesa que había sido esclava del silencio durante 100 años. «¿Qué harás ahora?», preguntó Henry. Magdalena miró la medalla en sus manos. «Escribir», dijo. «Padre Tomás me enseñará a escribir correctamente. Escribiré lo que sucedió aquí. Escribiré las historias que mi abuela me contó. Escribiré los nombres de los muertos, y cuando muera, alguien más continuará escribiendo». «¿Y la medalla?», se preguntó Henry. «La dejaré en un museo», dijo Magdalena, «donde todos puedan verla, donde todos sepan que una reina francesa que fue borrada de la historia, pero más importante, donde todos sepan que una esclava africana fue digna de ser amada por esa reina, que eso fue real, que eso sucedió». Henry sonrió, y fue la primera vez que Magdalena lo vio genuinamente feliz. «Mi bisabuela habría estado de acuerdo», dijo. Capítulo 4. La tierra remembranza. 10 años pasaron. La hacienda del perdón ya no era una hacienda. Había sido transformada, lentamente, con dinero de la familia Gautier y con el trabajo de los campesinos del pueblo, en un museo y un centro de documentación.
Los muros de adobe rosado fueron restaurados. Los cuartos fueron limpiados de moho y hongos. El sótano fue cuidadosamente excavado, y bajo tierra, arqueólogos encontraron no solo el cofre, sino también cerámicas indígenas, herramientas, esqueletos sin nombre. La tierra estaba hablando finalmente, después de siglos de silencio. Magdalena tenía ahora 42 años. Había aprendido a leer y a escribir, no solo en español, sino también en francés, la lengua de la reina que había amado. Su cabello estaba completamente gris, y su cara, que antes era lisa por la dureza de la vida, ahora tenía líneas profundas que contaban historias cada una. Pero sus ojos eran diferentes. Eran ojos que habían visto verdad, ojos que habían sido liberados. Trabajaba en la hacienda como historiadora, aunque ese término nunca habría sido usado para describir a alguien como ella en años anteriores. Pero don Aurelio Ramírez, el dueño ausente, había donado la hacienda a una fundación después de leer un artículo en un periódico de la capital sobre la medalla de María Magdalena. La vergüenza de saber que su propiedad albergaba un secreto de ese calibre lo había impulsado a hacer lo correcto, o al menos lo que parecía cercano a lo correcto. Ramiro, el cacique, se había retirado de la vida pública 5 años atrás. Sus hombres habían abandonado sus órdenes cuando fue claro que no había poder que proteger. Algunos se fueron a la capital. Otros se quedaron trabajando para el museo, ayudando a excavar, ayudando a documentar. El propio Ramiro visitaba ocasionalmente, como un espectro del pasado que no podía quitarse de encima. Magdalena lo veía a veces, caminando por los pasillos de lo que una vez fue su reino, con la expresión de alguien que está pidiendo perdón a fantasmas. Henri Gautier vivía ahora en la hacienda. Se había casado con una mujer del pueblo, una maestra de escuela llamada Lucía, que ayudaba a documentar la historia oral. Tenían 2 hijos, ambos bilingües, ambos educados. Henri trabajaba en la hacienda como historiador principal, asegurando que la verdad fuera presentada con precisión, con dignidad, sin romantizar ni los sufrimientos ni los triunfos. La medalla había sido colocada en una vitrina de cristal en el centro del museo, bajo luz cuidadosamente controlada. Junto a ella estaban los documentos de María Magdalena, sus diarios, sus cartas, sus confesiones privadas de miedo, de amor, de soledad, de esperanza. Todos podían leerlos ahora. No estaban seguros bajo tierra ni bajo llave. Estaban vivos, siendo leídos por escolares, turistas, historiadores que venían de toda América Latina para entender la historia de la región. Esa tarde de octubre, 10 años después de que Henri llegara por primera vez a caballo, Magdalena estaba en el sótano. No había suficiente luz solar, así que trabajaba a menudo bajo velas, como cuando encontró el cofre. El piso había sido cuidadosamente excavado en capas, y arqueólogos habían creado un mapa tridimensional del suelo, mostrando dónde estaban los restos de los pueblos indígenas, dónde estaban enterrados los esclavos, dónde estaban los secretos. Había encontrado algo nuevo hace una semana, un pequeño cofre de madera, mucho más frágil que el de metal, que estaba justo donde las manos de María Magdalena podrían haberlo colocado mientras escribía sus diarios en el sótano. Dentro había cartas, cartas que nunca fueron enviadas, cartas escritas por María Magdalena a su hermano, al rey, a su padre, cartas en las que escribía la verdad de su exilio, pero con un tono de perdón que era casi insoportable de leer. Una carta particular hacía que Magdalena regresara una y otra vez. Mi querido hermano, aunque no puedo enviarte esto, necesito escribirte, porque de lo contrario el silencio me matará. He descubierto algo en este lugar abandonado, entre gente que fue esclava como yo he sido esclava del nombre y la posición. He descubierto que el peso de un título es casi tan pesado como el peso de las cadenas. He descubierto que la libertad no viene del cambio de circunstancias, sino del cambio de corazón. He descubierto amor aquí, hermano. He descubierto amor no como el amor de la familia real, que es obligación y política. He descubierto amor como debería ser. Un reconocimiento de que el otro es digno de ser visto. Cuando muera, cuando se olvide mi nombre, espero que quede constancia de que una mujer aprendió a ser humana en un lugar donde la humanidad fue negada.
Espero que eso sea suficiente. Magdalena estaba leyendo esa carta cuando Henri llegó al sótano. No hizo ruido, solo se quedó de pie, leyéndola por encima del hombro de Magdalena, recordando las palabras que su bisabuela había escrito hace tantos años. ¿Alguna vez te preguntas qué hubiera pasado si no hubieras encontrado la medalla?, preguntó Henri. Magdalena se volvió hacia él. Todos los días, respondió. Hubiera muerto aquí. Hubiera muerto sin saber quién era, sin saber que había sido amada, sin saber que mi vida tenía peso. Hubiera muerto en silencio, como se suponía que debía hacerlo, como millones han muerto, sin ser visto, sin ser recordado. Pero fuiste visto, dijo Henri, fuiste recordado, y ahora, porque encontraste esa medalla, cientos de personas vienen aquí cada año. Aprenden sobre lo que sucedió. Aprenden que la historia no es solo sobre reyes y generales, es sobre gente ordinaria que hizo cosas extraordinarias al simplemente ser honesto, al simplemente sobrevivir. Un grupo de visitantes estaba afuera, Magdalena lo sabía. Un grupo de estudiantes de una escuela en la ciudad, guiados por Lucía. Ellos verían el sótano en unos momentos. Verían dónde la verdad fue encontrada. Verían dónde la historia comenzó a cambiar. Tengo 72 años, dijo Magdalena. Pronto moriré. Pronto también esta verdad envejecerá y eventualmente será olvidada de nuevo, porque eso es lo que sucede con la verdad. Es incómoda, eventualmente la gente la entierra de nuevo. Quizá, dijo Henri, pero no mientras haya gente dispuesta a seguir contando. Lucía y yo hemos entrenado a 3 historiadores. El museo tiene planes de expandirse. Tu historia, nuestra historia seguirá siendo contada. No es perfecto, pero es algo, es resistencia. Magdalena asintió lentamente. Se levantó, con los huesos crujiendo bajo el peso de los años de trabajo. Tomó la carta de María Magdalena y la sostuvo en sus manos viejas. ¿Sabes qué es lo más extraño?, preguntó. Que por 32 años creí que era sola, completamente sola, y luego descubrí que nunca lo había sido. Que una princesa francesa había amado a una mujer africana. Que esa mujer, mi antepasada, había sido digna de ese amor. Que había un hilo conectándome a través de los siglos, un hilo que decía, eres valiosa, eres digna de ser recordada, tu vida importa. Y lo hizo, dijo Henri. Importó, importa. Los estudiantes entraron al sótano, con sus ojos anchos de asombro, mirando las capas de tierra, la escala dibujada, los artefactos cuidadosamente etiquetados. Magdalena los observó con una sonrisa pequeña. Uno de los estudiantes, una niña de unos 14 años, se acercó a Magdalena. ¿Eres tú la que encontró la medalla?, preguntó. Sí, respondió Magdalena. ¿Cómo supiste que había algo aquí?, preguntó la niña. Magdalena pensó en eso. ¿Cómo había sabido? ¿Fue intuición? ¿Fue suerte? ¿Fue destino? La verdad era más simple y más compleja. No sabía, dijo Magdalena. Estaba aquí, haciendo lo que siempre hacía, trabajando, sobreviviendo, intentando no desaparecer. Y entonces, por azar o por gracia de Dios, o por la voluntad de la tierra misma, la pala golpeó algo diferente. Y decidí investigar. Decidí no dejar que el misterio permaneciera enterrado. ¿Estabas asustada?, preguntó la niña. Aterrada, respondió Magdalena. Pero a veces, estar aterrado es el precio de la verdad. A veces, el silencio es más asustador que cualquier verdad que puedas descubrir. La niña asintió como si comprendiera perfectamente. Quizá lo hacía. Quizá en cada generación había alguien que comprendía que la verdad era más importante que la comodidad. Esa noche, después de que los visitantes se fueron, Magdalena se sentó en el patio trasero de la hacienda, bajo el árbol de Guanacaste que ahora estaba floreciendo de nuevo, vivo, después de años de estar aparentemente muerto. El aire era fresco. Las estrellas estaban comenzando a aparecer. En el pueblo, las luces de las casas parpadeaban como velas en la oscuridad. Pensó en su madre, quien había sido vendida cuando Magdalena era pequeña. Pensó en los millones de personas cuyo silencio nunca fue roto,
cuya verdad nunca fue excavada. Pensó en la diferencia que hace el azar, la circunstancia, la decisión de una persona de buscar la verdad en lugar de permitir que el silencio permanezca. Henry se sentó junto a ella sin hablar. Así es como pasaban muchas de sus noches ahora, en un silencio compartido que no era de miedo o vacío, sino de comprensión, de compañía. «He estado pensando», dijo Henry finalmente, «en cómo tu vida cambió por una medalla, y cómo la medalla fue guardada por una princesa, y cómo esa princesa fue salvada por mi tatarabuelo, y cómo todo eso fue posible porque, en algún momento, alguien decidió no seguir las reglas, no permitir que la injusticia permaneciera sin ser cuestionada». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Magdalena. «Estoy diciendo que la historia no es accidente», respondió Henry. «Es elección, es coraje, es gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias. Y tú, Magdalena, eres extraordinaria. Porque encontraste una medalla. Sí, pero lo extraordinario fue que decidiste no mantenerla enterrada. Decidiste permitir que la verdad saliera a la luz». Magdalena sonrió, tomó la mano de Henry, esta mano que había escrito libros sobre su historia, que había traído a académicos de toda América Latina, que había cambiado cómo los pueblos entendían su propio pasado. «Mañana», dijo Magdalena, «quiero escribir una carta». «¿A quién?», preguntó Henry. «A mi madre», respondió Magdalena. «A pesar de que no sé dónde está, a pesar de que probablemente nunca la leerá, quiero escribir una carta diciéndole que fui vista, diciéndole que alguien me amó, diciéndole que su hija no fue olvidada. Quiero que esa carta sea guardada en el archivo de la hacienda, para que en 100 años, si alguien de mi sangre viene buscando, sepa que estuvo aquí, sepa que fue amada». «Escribiremos esa carta juntos», dijo Henry. Se sentaron bajo el árbol floreciente, bajo el cielo lleno de estrellas, en una hacienda que una vez fue maldita, pero que ahora era un lugar de memoria, un lugar donde la verdad vivía, donde los silenciados podían finalmente hablar. Y en el sótano, debajo de tierra, la medalla brillaba bajo su cristal, esperando a la próxima persona que vendría a buscar respuestas, a la próxima persona que no permitiría que la historia permaneciera enterrada, a la próxima persona que se atrevería a cavar para encontrar la verdad. Porque eso es lo que hace la verdad. No desaparece, solo espera. Espera pacientemente bajo el polvo y el tiempo, esperando a alguien lo suficientemente valiente para excavarla, lo suficientemente valiente para dejar que el mundo la vea. Magdalena murió 5 años después, en su sueño, en el cuarto pequeño de la hacienda donde había vivido toda su vida. Pero su legado no murió. Su historia viajó a universidades, a libros, a documentales. Su nombre fue inscrito en placas de bronce, pero más importante, fue inscrito en los corazones de miles de personas que aprendieron que la verdad siempre puede ser encontrada, si tienes el coraje de buscar en los lugares donde nadie quiere mirar. La hacienda, que una vez fue llamada la Hacienda del Perdón por su maldición, cambió de nombre. Ahora es conocida como la Hacienda de la Memoria, y cada día personas vienen a recordar que la historia es hecha por personas ordinarias, a recordar que el silencio tiene un precio, a recordar que una esclava africana y una princesa francesa se amaron en secreto en un lugar maldito de México, y que ese amor fue lo suficientemente fuerte para cambiar todo lo que vino después. Y bajo tierra, bajo el polvo de los siglos, bajo los muros de adobe rosado, la medalla brilla aún, esperando.